Hola, buenas noches a todos. Soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano, capítulo 467. Ya habíamos dejado un poco aparcado, sabéis que en Navidad siempre aparcamos el traer futbolistas al canal, a ir conociendo a los futbolistas de la plantilla y había que retomarlo ya con el inicio del año. Y para ello, pues hemos tirado hoy de dos defensas, de Javi Lancho, Gaizka Martínez. Buena tarde, buenas noches a los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo Muy va la bien. semana? Porque me pareció leer que era una semana un poco. ¿Descansabais el jueves? Eso Que es. no Así suele es. ser, no suele ser habitual. No es verdad que esta semana jugar viernes y luego no jugar hasta sábado siguiente, pues es un poco distinta, porque entiendo que viajaréis el viernes, por tanto, descansáis el día antes de viajar. ¿Qué hacéis el día que descansáis? Porque quizás a lo mejor cuando se descansa a principio de semana, después del partido, y dices, bueno, pues después del partido, tú Javier es de Madrid, tú Gaisca lo tienes más complicado porque tienes más kilómetros por medio. Pero, ¿qué hacéis, por ejemplo, este jueves? ¿Qué tenéis previsto? Dile la. Ay, yo nada, poca cosa. Descansar por las mañanas sí que solemos ir al estadio a tratarnos o a hacer un poquito de gimnasio, de movilidad, pero sobre todo eso, descansar, pues levantarte a las 10:30, tienes la libertad que puedes irte a desayunar por ahí, pero sobre todo es eso. Yo creo que siempre que descansamos solemos apuntarnos varios a ir al estadio y seguir recuperando. ¿No te da el tiempo para ir a Madrid a ver la familia? Sí, a lo mejor si es principio de semana, sí que voy a Madrid. Por ejemplo, yo el sábado después de entrenar, cuando entrenamos el sábado, yo el sábado sí que me fui a Madrid y estuve pues lo que quedaba de sábado y el domingo tarde noche sí que me vine a Mérida, pero ya teniendo tan cerca el partido y todo eso, hacerte un viaje así cuando el viernes vas a tener que viajar tantas horas, no merece la pena. ¿Tú, Gaika? Yo un poco lo mismo que el Ancho. Al final las mañanas aprovecho para ir al estadio también, para tratarte y hacer un poco de gimnasio y tal. Y bueno, luego sí que es verdad que con mi pareja pues sí que intento hacer algo diferente, que igual durante la semana cuando entreno pues al estar un poco más cansadete pues me peco de quedarme un poco más en casa. Tú este jueves lo tienes que como más libre, ¿no? Porque no viajas el viernes. No tienes. Supongo que tendréis entrenamiento el viernes por la mañana, pero te va a tocar descansar este fin de semana. Y la verdad es que bueno, este fin de me toca no viajar y nada, pues a ver, también pues disfrutar un poco más de Mérida, pero con el tiempo que hace tampoco se puede disfrutar mucho. En el orden de cabreos, ¿no? El que te expulsen y tú consideres que es injusta, para un futbolista está muy, muy, muy arriba. Sí, justo lo comentaba el otro día, que es la primera vez que me expulsan ya desde que soy senior. ¡Ostras! Me habían expulsado una vez en juveniles y la verdad es que fue Oye, pues impotencia no es porque, tu primer año de senior, ¿eh? Llevas ya unos pocos. sí, la verdad. Y lo que te digo, al final es impotencia, pues porque, bueno, si son rojas o dos amarillas que, bueno, que te las mereces, pues lo asumes y ya está. Pero bueno, en mi caso yo creo que fue un poco injusto y Claro. era un poco más rabia. No como Lancho, que casi le parte la cara al futbolista de Guadalajara. Pero al final, pues poco, pues, ya lo asumía, ¿no, Javi? Bueno, también tenía un poquito ahí que el poder quejarme con una falta previa, Y yo creo que tampoco hay todo tanto un contacto poco. como para la roja. Sí, bueno, luego también el árbitro puso que era un codazo y en ningún momento le di con el codo, le di con la mano, pero bueno, al final te la tienes que comer y ya está. Estamos donde creíais que íbamos a estar. No digo clasificatoriamente, quizás más en puntaje me refiero, quizás más en sensaciones. Cuando firmáis los dos por el Mérida en verano, que creo recordar, de hecho que fue el primer fichaje de la temporada. Eh, Más o menos estamos donde esperabais. Bueno, yo creo que por sensaciones y todo, por el año que se había hecho también pues el año pasado, tú siempre piensas que vas a estar arriba, ¿no? Yo creo que como proyecto y como club, el Mérida está siendo un club que está creciendo mucho y si apuestas por venir aquí es porque crees que vas a estar haciendo bien las cosas. Creo que estamos haciendo bien las cosas, pero a la vez también hemos tenido igual un poco de mala suerte, un inicio complicado que pues, al final nos hace estar ahí en mitad de tabla, pero bueno, yo creo que la sensación es muy buena y que seguro que iremos para arriba. Javi, tú que el año pasado haces playoff en Ponferrada, supongo que algo similar, ¿no?
Sí, yo, bueno, ya van unas cuantas jornadas y me esperaba estar bastante más arriba, peleando por algo bastante bonito, porque creo que tenemos equipo para, bueno, pues para pelear por eso. Por circunstancias no está siendo así, pero creo que queda todavía temporada y que, bueno, acabaremos ahí arriba luchando por el playoff hasta el último partido. ¿Qué circunstancias? O sea, cuando ya estamos a finales de enero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Bueno, sí es verdad que al principio no empezamos bastante bien, un equipo bastante nuevo, cuerpo técnico nuevo, al final necesitas un tiempo de adaptación, pero bueno, yo creo que ahora pues cosas que a lo mejor no dependen tanto de nosotros o bastantes lesiones este último mes y medio, bueno, al final te hace pues tener menos jugadores disponibles, que las semanas, aunque son buenas de trabajo, al contar con menos jugadores, pues es más complicado. Aika, tú que ya llevas, eres más mayor que Javi, ya conoces, entiendo que no sé si conoces más del fútbol, pero sí que esto ya te permite quizás hablar con más perspectiva, ¿no? Cuando en verano se anuncia la aparición del FVS en primera ref, ¿qué pensaste en ese momento? Pues pensé, la verdad, que iba a ser una herramienta útil, pero me ¿Ha parece que cambiado tu opinión? sí, un poco sí, pero no más por los árbitros, sino porque por los medios que tienen también ellos para tomar las decisiones. Al final, yo creo que es muy complicado con, pues eso, con las cámaras que tiene nuestra categoría, intentar cambiar una decisión que igual pues te están poniendo un frame o cualquier cosa que no es el real. Entonces, por una parte, puedo llegar a entender que para ellos también es, vamos a decir que es un marrón, pero a la vez creo que hay otras veces que es tan evidente que se echan ellos piedras encima. No, yo he comprado todo eso hasta la acción del Lugo del fuera de juego. O sea, yo te Eh, compro que en el campo del Arenteiro no van a ver bien lo que pasa en otra parte del campo en las imágenes porque no se ve. Pero coño, en lo del Lugo se veía claramente que no era fuera de juego, ¿no? Y ahí al final, en el campo, llega a desesperaros mucho. sí, más si luego, si estás en el banquillo igual, que puedes ver la repetición, porque bueno, ahí nuestro cuerpo técnico tiene la tablet donde ven el partido. Y ahí es cuando lo ves tú y dices, pero ¿qué están pitando? Entonces, pues ahí te da todavía más rabia. Sí. Y Javi, desde el punto de vista del futbolista que no está en el banquillo, que está dentro, ¿os está cambiando mucho el FVS desde el punto de vista físico también de decir, no me puedo enfriar porque tengo, los partidos han ido 10 minutos más de descuento que antes, ¿no? En esos minutos físico e incluso psíquico, ¿no? De conectar del partido, estamos viendo revisiones de 6 7 minutos, ¿cómo se lleva eso desde dentro? Bueno, al final yo creo que soy un jugador que se desconecta poco en esas situaciones porque al final sigues estando metido en el partido, ¿no? Aunque el árbitro esté viendo ahí las imágenes, pues tú vas al banquillo, preguntas, corriges cosas, hablas con tus compañeros y pues si pasa esta acción, haz esto, o háblame más y no sé qué. Entonces creo que te conectas poco porque al final es como un tiempo muerto, ¿no? Que al final te sirve para corregir cosas. Eh, Hemos firmado dos futbolistas en el mercado de invierno. Gio Almeida llegó, bueno, se anunció el sábado. Hoy se ha anunciado Sigurdur Halsson, el delantero islandés. Los dos sois defensa, los dos lo habéis sufrido en el entrenamiento de hoy. A mí me ha tocado sufrirlo un rato, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué Bien, nos puedes decir? jugador. Yo no me fío más de ti que de un vídeo de highlight de YouTube. No, pues bien, muy. Me ha sorprendido el salto que tiene. Creo que tiene de cabeza va a ir muy bien. Y un jugador que palo alto y bueno, corpulento, tampoco es tan corpulento, pero palo alto que es, que se mueve rápido. Es como tú de alto. Sí, parecido, parecido. Os comunicáis en inglés, entiendo, ¿no? Sí, él solo sabe inglés, vamos. ¿Y tú? Los que pueden, Claro, los que pueden, se comunican. luego voy a preguntarle a Javi, pero tú, Gaika, tú que has estado en Hong Kong no muchos meses, pero has tenido una experiencia en el Sí, extranjero. ¿Cómo sí, te a va con el ver, inglés? bien, bueno, me manejo. Para comunicarme con ellos, bien. Vale, en el ranking de la plantilla de inglés ya entiendo que Javi Lancho va en los de abajo. Gaika Martínez, ¿en qué puesto estaría? Yo te diría que estoy top 3 top 5 por No ahí. joda, Raúl Beneit es uno de los primeros, si no el primero.
A ver, quitando a los que son extranjeros, ¿Vale? Sobre todo. que Artola también habla bien inglés. Y bueno, no sé. Para eso, ¿no? Para Sí, eso Areso se defiende un también. poquillo. Sí. Y por la parte de abajo tenemos a Javi Lancho ahí en el sótano de la clasificación. Bueno, yo lo intento, ¿eh? Sí, ya, yo también lo Ah, intento, pero O sea, no me no, sale. me puedo defender un poco, pero a lo mejor hablando como se dice aquí, ¿no? Como los indios, ¿no? A lo mejor no termino de conjugar bien, pero bueno, intento defenderme un poquito. Al final también a mí me hace crecer también, ¿no? A mí siempre me ha gustado, bueno, siempre me ha gustado, siempre quería hablar inglés, pero nunca he podido, Hombre, pero siempre me ha bueno. gustado, lo dice como el que tiene 50 años, ¿sabes? 23 años. No, yo siempre me arrepiento de no haber aprendido inglés mucho Es, antes. para mí es el gran debe de mi vida y tengo muchos más años que tú, ¿eh? O sea, tienes tiempo por delante para adelantarme. ¿Y qué tal lleva Almeida, el otro fichaje? Porque ese ya ha entrenado más veces. Bueno, ha entrenado ayer y hoy, entiendo, porque el domingo no entrenaríais. ¿Qué tal es? ¿Es medio centro, posicional, más defensivo? Por lo que ha dicho el club, yo no he visto vídeos de él. ¿Qué os está pareciendo? Bueno, sí, yo creo que es bien. buen jugador. Yo creo que es buen jugador que, bueno, al final le faltará un poco de experiencia y todo eso, pero yo creo que lo irá cogiendo. También date cuenta que la adaptación es complicada, entrar en mitad de año con un equipo que ya está hecho, el idioma, creo que es complicado, pero creo que es un buen jugador y que nos va a dar muchísimo en esa posición. Bueno, yo creo que era una posición claramente a reforzar tras la salida de un Miki Muñoz, que es verdad que no ha podido sumar mucho este año, pero bueno, al final era una. Javi, no sé si es tu luz o qué es, pero me está volviendo loco. Se mueve como mucho la luz, ¿no? No sé, a lo mejor puede ser la tele. Es que va más O oscuro, puede más ser oscuro y la más tele claro ahí. y me No, despista puede ser la mucho. tele, nada, el perro a veces se queda mirando la tele, entonces se ha dejado ahí para que esté entretenido. ¿Qué tiempo tiene el perro? 2 añitos, ¿Es de Ponferrada? sí. Lo compraste, no. Es de allí, te quiero decir, que lo adoptaste, lo compraste, Sí, allí. ya llevo un par de años con el perro y bueno, a mí me da esa tranquilidad, ¿no? Y el que me saque de casa muchas veces. Aunque ahora me toca un poquito las narices Claro, lloviendo y todo no eso, son los días mejores indicados para salir, ¿no? pero bueno, es alegría, ¿no? ¿Cómo se llama? Y Cori. ¿Por algo en concreto? No, nada, bueno, mi padre cuando era pequeño tenía un perro que se llamaba Cori y, bueno, pues como yo no sabía bien, pues decidí ponerle Cori. El Mérida tuvo un defensa de Bilbao que se llama Corino, así que no, ya el nombre Pues mira, no se me olvidará. Bueno, vamos a empezar con vuestras carreras, que siempre hacemos un poco el recorrido para saber qué ha sido de vosotros, para terminar luego con qué os ha traído al Mérida, ¿no? En este sentido tengo que empezar por Gaizka, porque su recorrido va a ser más largo que el de Javi, que es más joven. Gaizka, siempre central. Sí, tuve también una época que jugué bastante de pivote, pero sí, central. Afortunadamente los prejuicios en el fútbol ya han ido desapareciendo, pero si siguieran existiendo dirían típico central vasco. Central Sí. fuerte, alto, al cruce, imponente en eso. ¿Cuándo empiezas a jugar al fútbol? ¿De dónde sales? Pues empiezo jugando con 7, 8 años Tú eres de en la Guecho, ca- ¿verdad? Sí, de Guecho. Y empiezo ahí en el Romo Arenas de Guecho, que al final en aquella época eran como un mismo club, entonces la cantera era la misma, digamos. Y estoy ahí pues toda mi vida, casi hasta cadetes, que voy al Atleti. Que yo creo que es el sueño de todo chaval de allí, ¿no? Bueno, igual que el sueño de todo chaval de aquí puede ser jugar en el Mérida, aunque eso está siendo bastante más imposible. Para todos los chavales de tu quinta, el sueño sería el Atleti. Sí, al final yo creo que la gente que es de ahí de Vizcaya, bueno, y mucha gente en Euskadi, al final el Atleti es su equipo referencia y pues cuando tienes la oportunidad de ir allí, pues la verdad es que es un sueño. Y nada, luego después de estar en Atleti, vuelvo a la Arenas otro año y ahí marcho al Levante, a Valencia. ¿Notaste mucho el llegar a la gran estructura que es el Athletic Club? Sí notas porque yo sí que es verdad que cuando estaba en el Arenas, bueno, en el Romo en aquella época, eh, disfrutaba más al fútbol que otra cosa, me lo tomaba más como un hobby. Y cuando llegas al Atleti sí que notas un poco más de exigencia y que todo lo que te rodea también es un poco más exigente y profesional. Entonces ya empiezas a ver del fútbol con otros ojos también.
Me preguntan en el chat que si has coincidido con Artola. Entiendo que no, porque Juan es bastante más joven que tú, ¿no? Sí, yo le saco 4 años a Juan. Es bastante más joven. Eh, ¿Futbolero por familia, o sea, por tradición familiar? Sí, bueno, tengo un hermano mayor que también juega fútbol, aunque no llego tampoco a niveles altos, pero siempre ha sido futbolero. Mi aita también es futbolero y bueno, mi ama, al final, como No yo le llevo quedaba otra, tantos ¿no? años, ya ahora se come partidos en la tele y todo, así que imagínate. Luego te dice, oye, es que tu perfil derecho te lo has dejado demasiado suelto hoy. Nada, mi ama siempre me apoya. O sea, si fuera verdad no te lo diría, ¿no? Nada, ella me dice que está muy bien y ya está. Javi, tú madrileño, Madrid, barrio. Vallecas, Pocos más madrileños que Vallecas. También desde muy chiquitito con un balón en los pies. sí, prácticamente 5 o 6 años que, bueno, estuve jugando ahí un añito y medio en el equipo del barrio, en el CDV. Y ¿llegaste a la cantera del Rayo o no? Sí, a los 6 o 7 años me ficha el Rayo, que es siendo pre-Benjamín de segundo año, y me tiro 3 años en el Rayo. Que Y luego ya, estamos hablando en aquellos tiempos, verías a los futbolistas del Rayo con una gran admiración. Quizás Tamudo, Michu, en la época de Michu Tamudo, ¿puede ser? uy, hasta más joven, yo creo, ¿eh? Más antes. Pues yo me acuerdo de ir al Claro, no, estadio. Michu es a- 2012, creo. yo 2011, me 2012, acuerdo creo. ir a ver a un lateral, creo que era Llorens. Sí, jugó en el Atlético de Madrid, lateral zurdo. Bueno, al De final Vitoria, creo que era. yo también he sido muchos años socio del Rayo. Entonces, bueno, he ido mucho al estadio. Bueno, vosotros no conocisteis quizás a un chaval que salía en Canal Plus que era de Osasuna. Bueno, luego fue futbolista, jugó aquí en Extremadura con la bufanda todo loco en aquello que era el día después, en lo que el ojo no ve. Te imagino así, con la bufanda del Rayo. Sí, bueno, cuando estábamos ahí en la permanencia y nos salvábamos en el último partido, pues luego saltar al campo o algún ascenso. Bueno, ha ¿Quién sido era bonito. tu ídolo? ¿Quién fue tu primer ídolo? Bueno, yo que he sido del Madrid, entonces para mí mi ídolo, bueno, pues siempre ha sido Raúl González Blanco. Bueno, y un poquito más mayor, Sergio Ramos, Bueno, Cris- Raúl ya te Cristiano. cogió tus años más mozos, ya eran los últimos de Raúl en el Madrid, ¿eh? Sí, 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 sí. Luego Sergio Ramos, ¿también de siempre de defensa? No, ¿Qué eras yo tú? delantero centro. O sea, ¿qué se dice siempre? ¿Que cuando van retrasándote en el campo porque eres muy malo o al revés? Yo siempre he dicho lo mismo, que me han ido echando para atrás para molestar menos. Y he acabado ahí de central. O sea, en aquellos tiempos eras delantero. Bueno, yo soy delantero hasta Juvenil B del Madrid. Llegaste al Madrid juvenil A, bueno, juvenil. Antes es que las edades de juvenil infantil tal eso me lío siempre. Sí, bueno, yo a los 3 años del Rayo en el Alevín B yo ficho por el Madrid y me tiro prácticamente, creo que son 9 o 10 años en la cantera del Madrid y en la que yo soy extremo izquierdo, delantero centro. Y en el Juvenil B ya, bueno, doy mis primeros pasitos de extremo izquierdo a lateral izquierdo, hasta que en Juvenil A yo me tiro 6 meses en el Madrid y a los 6 meses me fui al Español. Esos inventos del fútbol moderno, ¿no? Que a los extremos le empezaron a alejar del área, ¿no? Ya. Jijiji, jajaja, porque tengo una posición más en la que jugar. Pero hostia, qué lejos me queda para marcar registros, ¿no? Sí, sí, al final era un jugador muy agresivo, ¿no? Que siempre pensaba mucho en defender y todo eso, entonces les daba mucho arriba, ¿no? Porque siempre que un delantero defienda bastante, pues es Suma raro, más. claro. Pero al final me quedé de lateral izquierdo hasta que he llegado a central. Ya, a partir de ahí ya no sabemos dónde Y, más, para dónde más ya, llevar, ¿no? espero que el portero no. ¿Tú, Aika, ibas a San Mamés? Sí, yo también fui un par de años socio del Atleti y bueno, cada vez que podía, pues para allí que iba. ¿El viejo? Sí, tú cogerías el viejo todavía. Sí, también. Sí, sí. Yo luego no Estuve. he estado nunca, en el viejo he estado varias veces. Es uno de mis estadios favoritos, el viejo. Y eso que la primera vez que fui me pegaron un botellazo, lo he contado aquí algunas veces. Sí, Pero era un estadio de la hostia, de lo que sentías cuando entrabas por el estadio. Sí, la verdad es que San Mamés. Al final yo creo que siempre se dice que respiras fútbol cuando entras y es la sensación que yo tenía también.
Cuando sales del Atleti ya definitivamente, por decirlo, cuando ya eres consciente de que tu futuro no va a estar en San Mamés, por decirlo así, ¿qué piensas? ¿A dónde te lleva el fútbol? Sí, ya te digo, ahí yo tenía 17 años cuando me voy a Valencia y A, la verdad es que a Valencia, no, a la cantera del Levante es. a la cantera del Levante. Y tenía muchas dudas porque no sabía si realmente quería irme de mi casa o no, porque con esa edad pues al final te da un poco de vértigo. Joder, un poco. El cambio un poco Y rudo, ¿eh? sí, y al final, bueno, pues también un poco con el apoyo de mi familia, que ellos me animaron también a dar el paso, que si era, pues al final, si siempre has tenido un sueño que es ser futbolista, pues si no lo intentas, luego te vas a preguntar a ver qué podría haber sido. Porque Entonces, pues bueno, tu hermano mayor llegó a hacer ese salto también o no llegó a ese no, salto. no, no, mi hermano, No salió de Euskadi. no, no. Eh, Lateral de recorrido. y cuando tomas la decisión y te vas, ¿cómo fueron esos primeros meses lejos de la familia? Fue duro porque al final estuve en residencia ese año y llegué y estábamos pocos todavía en la resi y se me estaba haciendo un poco duro porque decía, joder, como sea así todo el año, pues lo va a pasar mal. Pero es verdad que luego cuando empezó a venir más gente y estuvimos más gente en la residencia, estuve muy a gusto y la verdad es que ya no me arrepiento de haber dado el paso. ¿A qué amigo top conservas desde entonces? No digo top como futbolista, sino top que sea muy, muy, muy amigo tuyo de aquella época. Pues de aquella época yo tenía muy buena relación con Pepelu, que estaba en el Valencia, porque Hostia. compartíamos habitación en la residencia. Y la verdad es que de esa época con el que más relación tendría sería él. Javi, tú no llegaste a vivir en la ciudad. O sea, no entiendo que vivías con tu familia, ¿no? Sí, yo ahí en Madrid En yo Madrid, vivía claro. con mi familia, sí. De los que se han cambiado contigo allí en la ciudad deportiva de Madrid, ¿cuál es el mejor futbolista? ¿A quién le ves el techo más alto? Uf, he tenido muchos compañeros, muchos Y compañeros varios que de ya, ellos muy, muy top. Muy, sí, muy top. y Pero ¿cuál dirías que dentro de 15 años te llamo y me dices, ¿ves cómo te dije que te iba a ser el mejor futbolista de todos? ¿De quién? Jeremiah Hernández, que para mí es de lo mejor que yo he visto en mi vida. ¿Ya en aquel momento lo apuntabas? Buenísimo, pero buenísimo. Y bueno, y ahora pues hay gente que ya está ahí en la élite, ¿no? Rafa Marín ya está ahí en la élite. Álvaro Carrillo también está en segunda división. Muchos jugadores, Teo Zidane también. Hay muchos jugadores que ya están ahí en la élite, pero para mí, bueno, de lo mejor del deporte. Y posiblemente no, de si tantas ofertas ha tenido de fuera, pues es que una calidad siendo chiquitito y vamos, Nos para mí hablaba, lo tenía todo. nos hablaba antes Gaika de lo que se siente siendo de Guecho, ¿no? Cuando entras en San Mamés, tú que mismamente has dicho que eras madridista entrando en la cantera del Real Madrid, sin contar futbolista, ¿qué personaje de allí te dejó más marcado en la vida personal? En la vida personal. Sí, no digo como futbolista, ¿no? No digo que pues este defensa me enseñó tal, sino como un entrenador. A ver, me voy a cuando yo era más joven, el típico del Mm, Bosque de aquella época noventera, que era el que poco ya por todo, por el camino a todos los chavales. para mí Manu Fernández. Manu Fernández, que está ahora de director deportivo de la cantera del Madrid. Bueno, mis 3 últimos años del Madrid es él mi entrenador y bueno, es el que me hace bajar, me baja de posición y me pone de lateral izquierdo. Bueno, creyó en mí en esa posición y bueno, sigo teniendo una buena relación con él y para mí me ayudó mucho. ¿Lo viste el domingo pasado allí en Valdebebas? Sí. ¿Qué opino de tu partido? No, me dijo que había hecho buen partido, que había estado bien ahí. Gaisca, tú llegas a Valencia y hay varios viajes ida y vuelta, ¿no? En tu carrera, Eh, en tu trayectoria, quiero decir. ¿Viajes de ida y vuelta a qué te refieres? Vuelves al País Vasco, me ha parecido ver, que volvías Ah, a. sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues bueno, yo hago ahí el primer año juvenil, o sea, el último año de juvenil y renuevo con el filial, pero justo cuando va a empezar la temporada siguiente, o sea, la liga ya, me dicen para irme cedido y bueno, yo les pongo la condición de que si me voy cedido me voy a mi casa. Entonces, bueno, volví a casa ahí a Sestao y
Y la verdad es que muy, muy contento porque conocí lo que era Sestao. Ahí la gente, pues bueno, me tiene mucho cariño, como yo a ellos. Al final he estado muchos años. Y pues, ¿Vivías cuando... en Guecho o ibas y venías? Sí, sí, vivían hecho. Está a 20 minutos Sí, en coche. conozco los dos. Y entonces al final, cuando estás a gusto en un sitio y más si estás en tu casa, pues tampoco tienes ganas de moverte mucho. Es verdad que Sestao es un poco como tu club fetiche, ¿no? El club al que volver. Sí, es lo que te digo. Al final es como mi casa. Yo estaba muy contento ahí. La gente también me aprecia mucho y cuando te aprecian tanto y tú estás tan a gusto, pues no hay tampoco mucho que pensar. Eh, Luego sales a la cantera del Depor, puede ser. Sí, voy al Depor y estoy ahí 2 añitos. Mm, ¿Qué te lleva a La Coruña? Porque es otro giro de guión tremendo, ¿no? Sí, bueno, pues al final ya sabes, cuando eres sub-23, pues eh, Eres la muy oportunidad, apetecible, ¿no? sí, la oportunidad de estar en un filial siempre es bueno para ti, pues porque estás ahí a un paso de dar el salto al primer equipo. En aquella época el Depor todavía estaba en sus años de estar en primera división y no había pegado ese bajonazo que pegó luego, pero yo siempre digo que los 2 años en Coruña fueron espectaculares y me hizo un poco del Depor, la verdad, no te voy a mentir. Javi, tú cambias la cantera del Madrid por la del Español. ¿Por? Sí. ¿Cómo fue aquello? Bueno, ¿Veías que ya no pues tenías recorrido en el Madrid? no, era una cuestión de que necesitaba cambiar de aires también, tanto Es tu primera tiempo. vez fuera de casa. Sí, entonces, bueno, necesitaba cambiar de aires. Igual eso, el recorrido, creo que para mí lo que era la fábrica tenía que ya finalizar ¿Qué edad y que tenías? tenía Perdona. 18 años. Y en el mercado de invierno, Manu Fernández me entendió perfectamente y me dejó ir sin ningún tipo de problema y fui allí al juvenil A del Español. ¿Y el cambio cómo fue? Porque Bueno, al final el primer fue. cambio es personal, ¿no? Como ha dicho antes Gaika, pasas de estar con tu familia a una residencia o un piso, lo que fuera Sí, en tu caso. no, sí, fue muy complicado porque yo igual fui a una residencia, justo fue después de COVID. Entonces, bueno, al final yo me considero una persona que ha estado mucho tiempo en la calle y a lo mejor tenía esa libertad, ¿no? De salir y entrar cuando quería y bueno, pues allí estar metido en la residencia, encima con el COVID, todo eso pues durante 5 o 6 meses fueron bastante complicados. Futbolísticamente, pasas pronto al filial. Esos 5 meses metido en el juvenil A y al año siguiente ya soy filial. Ya, eh, ya que soy ya es filial tu y ya voy con primera vez ellos. un poco fuera de la juvenilidad, ¿no? Pues ya, Sí, como siempre decimos, un vestuario de hombres, ¿no? Por decirlo así, aunque fuera un filial, pero ante rivales, ante vestuarios de hombres. sí. También en el español coincidiría, bueno, Doncel no creo que te pillara por edad, Miguel Carballo quizás sí, En el Carvalho estuve el segundo año claro. sí, de Español B, sí, estuvo con nosotros creo que 6 meses, 7 meses, subía, le bajaban, al final se quedaba, algo Ahí ya así. eras un 3 Ayer era ya un 3 hasta con línea de 5 un central zurdo. central zurdo. Y tú ahora, con 20, eres muy joven todavía, ¿no? 23 para 24. eh, ¿Piensas que es tu mejor posición, la de 3? Bueno, creo que ahora me siento muy a gusto ahí en el central izquierdo, creo que puede ser mi posición. Pero bueno, te he dicho tantas veces eso durante mi vida que no lo sé, pero sí es verdad que yo ahora ahí de central izquierdo me siento bastante a gusto. Y tú, Gaika, porque cuando se anuncia tu fichaje, el Mérida, o la afición del Mérida, entiende que has fichado un central, pero ahora resulta que hemos fichado multiusos, ¿no? Ya llevas 3 posiciones con el equipo. ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, yo más cómodo de central. Pero bueno, es verdad que este año he probado la posición de lateral, que no la había probado en mi vida. Bueno, en defensa de 5 menos, claro, la había probado No, menos, no, imposible. evidentemente. Y nada, la verdad es que, bueno, no te voy a decir que no me guste porque te mentiría. O sea, no, es verdad que no tengo mucho recorrido, pero bueno,
no estoy incómodo. Bueno, te hemos visto doblar a tu par y llegar a línea de fondo alguna vez. O sea, no, es verdad. Yo digo porque a mí me sorprendió. Yo recuerdo en la retransmisión estaba diciendo, coño, Gaizka va a llegar a línea de fondo y con total naturalidad, ¿no? Sí, me gustaría animarme más, pero bueno, al final es verdad que como nunca lo he hecho, pues tampoco estás en esa actitud igual que tiene pues el lateral derecho puro de estar todo el rato tirando para arriba. Esos 2 años en La Coruña, después hay un recorrido por muchos equipos de segunda B, ¿no? Creo que también el Alavés B. Sí, salgo de Coruña y voy al Alavés B, pero ese año lo paso en blanco porque me rompo el cruzado. ¿Con quién de entrenador? Estaba Iñaki Alonso de entrenador. Ah, bueno, estuvo aquí en Badajoz. Y bueno, con Eric Sí. Ruiz, supongo, también del central. Eso es, Claro. sí, con Eric tengo muy buena relación. Sí, es que Eric me acuerdo que estaba con Alonso también, claro. Mm. Y luego empiezas a peregrinar por equipos de segunda B. Eso es, Eh, poquito. la mítica segunda B del. Bueno, ya en tu caso ya casi primera red, ¿no? Porque ya no eres tan mayor como para hablar de la segunda B. Sí, joder, yo en segunda vez con la tontería me he tirado años también, ¿eh? Tienes 29. 29 La para primera 30 red este es año. 2021 el primer año. Bueno, pues sí, claro, también te ha dado Eh, para eso. Me tiré unos añitos ahí. Oye, ¿cómo fue la experiencia en Hong Kong? La personal. Pues Primero la personal y luego la futbolística. personal, increíble. ¿Fuiste con tu pareja Personal, también o fuiste sí, solo? vino mi pareja conmigo, que al final eso también te da un plus porque irte a un sitio, bueno, a un país totalmente diferente, cultura diferente, idioma diferente, todo diferente. ¿Cómo das el paso? Que llama a tu agente, te dice, oye, me ha salido esto, no sé si tú te ves allí o no. Bueno, pues, si te digo la verdad, todo empieza por intermediarios. Al final ellos se Bueno, ponen en pues contacto contigo y pues la primera vez que me llegó, la verdad, fue cuando todavía no habíamos terminado esa temporada y no le di mucho bombo porque estaba también centrado en terminar la temporada, en terminar bien, ahí estaba en el Sestao, en salvarnos y pues, no le di bombo tampoco. Pero es verdad que luego, pues, finales de junio, me vuelve a llegar otra vez y ya ahí, pues bueno, te lo empiezas a pensar un poco más, pues una experiencia, un país bonito a priori. Y al final, pues me lancé un poco a la piscina y fui a probar suerte. ¿y había agua en la piscina? Bueno, En lo eh, personal sí, porque has dicho que experiencia muy buena. En lo en futbolístico, el fútbol, pues no, la verdad es que justo ese país en el fútbol, pues tiene mucho que mejorar todavía. ¿no te sentiste cómodo? Al final fue difícil porque ahí el fútbol lo ven de otra manera. O sea, no hay afición, no hay táctica, no hay. Es todo un Como cuando éramos poco. niños, que coge el balón, que Sí, ve. sí, sí. Ahí es verdad que estamos muchos extranjeros, bueno, estábamos muchos extranjeros y la gente de fuera pues tiene nivel, pero la gente de allí, la gente local, baja muchísimo el nivel y al final es lo que te digo, son conceptos de táctica que aquí cualquier persona en formación en cadetes juvenil lo sabe, allí no lo saben. Ay, no se lleva todavía. Llegará, pero sabemos, no sé si lo Sí. llegaremos a ver nosotros. Javi, tú, esa primera salida de Español a un vestuario de hombres, como decíamos antes, a la Ponfe, a un equipo además con cierto nombre, con cierta capacidad para luchar por cosas. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, fue un salto un poco sorprendente porque, bueno, yo tenía allí en la Ponfa, había firmado a Raúl da Costa Sí. y yo tengo muy buena relación con él, entonces estaba sabiendo todo lo que era mi mercado. Y yo estaba a punto de rescindir mi contrato con el Español para firmar por el Hércules y horas antes me escribe él de, oye, firma ya por el Hércules y le digo, no, esta tarde. Y me dijo, pues no firmes que te van a llamar de aquí. O tú firmas allí teniendo todavía 2 años de sub-23 por delante, claro. Los 2 años que Sí, estás allí ha sido sub-23. sí. Y así fui, o sea, fue una cosa muy rápida, prácticamente de una mañana. El año pasado con Javi Rey, que ha caído hoy en Cartagena, en el otro grupo. Sorprendente, ¿no? Porque parecía que el Cartagena, a mí, yo lo estuve viendo el otro día, y la segunda parte que hace es bastante buena, con los refuerzos que ha traído ahora en invierno. Veremos cómo queda el equipo, ¿no? Un equipo con ciertos problemas, pero ¿qué tal tu experiencia ya en ese cierto profesionalismo? Para mí aprendí muchísimo,
Primer año aprendí muchísimo. ¿Un año con Íñigo? Estuve con Íñigo Vélez y Y luego echaron a Íñigo y estuvo Juan Fran. Juanfran, el zurdo del Valencia. Sí. Sí. Y aprendí muchísimo, pero aprendí a nivel vestuario de gente con experiencia. Te hablo que estaba Yuri allí, Sí. ¿sabes? Que es de mi edad, creo, casi. O sea, sí, tiene 41 años, creo, 42 años ahora. Ya me gusta. Y bueno, al final ves lo que es un vestuario de adultos, un vestuario profesional que justo la Ponfa que acababa de bajar de segunda división. Aprendí muchísimo, te empiezan a contar sus experiencias fuera de España, en otros vestuarios, en temas de agentes, en temas de clubes. Y tú te quedas flipando diciendo cómo la gente puede vivir esto, ¿sabes? Y vas aprendiendo de cada momento de cada persona, Ah. de su pasado, aprendes para que luego a ti no te pases. En el Mérida no es una plantilla especialmente mayor, esas batallitas que las cuenta Gaika. Bueno, alguna cuenta, claro. Claro, es O que yo qué no sé, hay mucha mucho gente muy. Martín también te cuenta alguna. A ver, Martín, o- Martín es muy joven. Te contará lo que quiera, pero Martín sonaba muy Bueno, pero al joven, ¿no? final ha estado en equipos así, ha estado en varios equipos, ¿sabes? O yo qué sé, cada uno vamos contando pues cosas que nos ha pasado, cosas que hemos escuchado o cualquier cosa. Tú, Gaika, vuelves de Hong Kong. Evidentemente has estado a tu equipo fetiche. No podéis evitar el descenso. Eh, No. Sale la oferta del Mérida. Como hemos dicho, es el primer fichaje de la 25-26. Se lo comentas a alguien. ¿Con quién lo consultas para cambiar otra vez un giro grande, quiero decir, al menos a Mérida? Sí, a ver, yo si te soy sincero, eh, a mí me llama el Mérida y pues bueno, yo el Mérida conocía A ver, porque no, como no, no tienes pinta de ser un tipo que se alborote demasiado, ¿eh? Eso de no, bueno, pues no, bueno. Tienes pinta de ser un tío tranquilo. muy tranquilo soy. Y pues hablo mucho con Eric, él también me cuenta un poco cómo es aquí la vida, todo. Y años atrás también me había llamado el Mérida cuando estaba David Rocha y, y al final también ya había hecho un poco esa investigación de lo que era el club. Entonces es verdad que cuando te llaman en tan poco tiempo, varias veces, pues ves el interés real que tiene un club por ti y al final todo lo que está por detrás, que es el proyecto del Brentford y cómo quieren hacer el club crecer, pues también hace que tú también apuestes por ello. No tuviste que pensártelo mucho, al menos en cuanto No, a fecha, porque ya digo que fue el primer fichaje. Oye, sí. Javi, Cory siempre se porta igual de bien. Sí, Coli está ahí tumbado en Está la tranquilo el alfombra, tío, ¿no? más tranquilo que nada, sí, no da guerra. Tu fichaje llega un poco después, Javi. Tú tenías muchas ofertas. Fue un poco como lo de Hércules y Ponferradina. ¿Cómo se gesta tu fichaje? No, o sea, el Mérida en cuanto terminó playoff, contactan conmigo, igual que ellos varios equipos, pero bueno, yo me tomé como 2, 3 días ahí un poquito de pausa. Al Para final, llorar el partido ante la Andorra, ¿no? para llorar que lloré mucho y afectó mucho, pero bueno, es que al final terminamos muy tarde, es que la temporada tenía que empezar ya en Sí. prácticamente 13, 14 días. Entonces, bueno, al final de las cosas que había, lo que más me llamaba la atención, lo que más me buscaba, Bernardo estuvo muy atento de mí, explicándome pues el proyecto, al final también lo que dice Gaisca de Brentford por detrás. Bueno, al final es una cosa, ¿no? que ilusiona bastante y bueno, decidí aquí, también buscaba algo cerca de casa y bueno, me decido de venir aquí. Ese partido, que te voy a preguntar antes y se ha pasado, ¿ese partido ante la Andorra es tu peor momento en el fútbol? Posiblemente sí. ¿Cuánto se tarda en superar una decepción así? Uf, yo tardé bastante. A mí, yo llegué aquí a Mérida y yo todavía, Humeando, ¿no? sí, y encima ya yo en Ponfe hago mucha relación de fuera del fútbol, o sea, gente que conocí que a día de hoy tengo contacto y quiero, ¿sabes? Y me costó mucho volver a hablar con ellos o hablar con el utillero, con volver a hablar con compañeros. Me tiré, yo te puedo hablar de 15 20 días sin saber nada o muy poquito de Ponferrada. Eh,
¿Eres fácil para eso? Es decir, ¿se te ve un tío de piel, un tío que establece relación fácil? Uf, todo lo contrario, ¿Sí? ¿Muy soy... tímido? O sea, no tímido, pero bueno, al final me cuesta al principio un poco hacer, no amistad, pero es que como sé que esto en algún momento voy a estar lejos de aquí, lo que te digo, en Ponferrada hice muchas amistades dentro del fútbol y sobre todo fuera del fútbol y me costó Lo salir de dejarás Ponferrada. atrás. Entonces, este año a lo mejor estoy como un poquito más distante con gente que conozco fuera del club o tal, como un poquito más distante porque no quiero encariñarme de esa forma, que si yo el año que viene tengo que salir de Mérida, me cueste tanto. Sí, que el día que perdamos la final del playoff no tengas que llorar 15-20 días, ¿no? Con 8 o 10, vale. Eso es. Ambos habéis hablado de que ese proyecto Brentford, ¿no? De que eso del grupo Vía esté detrás, pues siempre es un empujón, ¿no? ¿Qué se os dice del proyecto para que sea ese empujón? Está creciendo. No, digo que se os dice en ese momento, no ahora, ¿no? Bueno, al final son cosas que te van diciendo, tema alimentación, que iban a cambiar el campo, se va a entrenar en natural. Bueno, al final son cosas que ves que el club está avanzando, ¿no? Si el año pasado se entrenaba en artificial 2 o 3 veces a la semana y este año ya lo quieren cambiar, pues es un pequeño detalle de que al final eh, todo está creciendo, ¿sabes? Y quieren mejorar. El tema de alimentación a mí me parece una pasada. No sé cuántos equipos en primera ref tendrán comida después de los entrenamientos, pero No es no lo hay habitual, desde muchos. luego. No. Gaizka, la pregunta va a continuación de la que he dicho antes, claro. Lo que a ti se te transmitió, lo que tú creíste que te transmitían, porque no siempre es lo que te transmite a uno, sino lo que uno cree, ¿crees que se está cumpliendo? ¿O estás Sí, superándolo? ¿O está poco a poco? no, sí, sí, se está cumpliendo. A mí es lo que ha dicho Lancho, pues lo mismo, es el tema de la alimentación, de tener esa disponibilidad después de entrenar, de comer todos juntos, de comer pues, comida pautada también por nuestro nutricionista. Es un plus que se valora mucho, pues, sobre todo para gente igual que está viviendo sola. Ese tener que ir después de entrenar, que vas a estar cansado, tener que cocinarte, tener que hacer todo, pues es un plus que al final comes, puedes descansar más y muy bien. Y luego el tema de los campos de entrenar todos los días en natural, pues que es una gozada. O sea, al final yo he tenido la mala suerte de tener que entrenar mucho en artificial ¿Y tanto y lo nota el futbolista? un montón. ¿En qué, Sobre en todo, qué sobre todo? sobre todo tu salud. ¿Por qué? ¿En qué se nota sobre todo? Es que El tema piernas, las rodillas, tobillos, los pies, todo. O sea, al final, quieras que no, en natural, pues esto mucho más rodado, el balón va mucho mejor, los cambios de dirección también son mucho más naturales, vamos a llamarlo. Al final en artificial, pues igual te cuesta un poco más agarrar, frenar, tal. Se nota bastante. Ahora mismo estamos entrenando en el Romano 2 días a la semana, ¿puede ser? Sí, va variando un poco. Sí, depende de la semana. Uno o dos. Eh, ¿Hasta qué jornada se da uno de plazo para ver que las cosas no van a ir rematadamente mal en el fútbol? Me explico. En la jornada, no me acuerdo el número de jornada, no sé si fue la 8 cuando fue el partido de Salamanca. Ahí ya llega el momento en que el futbolista dice, hostia puta, si estamos en la jornada 8 y estamos así, este no va a ser un gran año, ¿eh? O hasta que, a partir de qué jornada ya toca. Bueno, yo tengo la mala experiencia de vivir años malos y no me preocupaba en absoluto estar en la jornada 8 o la que fuese como estábamos. Y más cuando ves que el trabajo y el grupo que teníamos pues era bueno. Al final el fútbol son rachas, nosotros estábamos en una mala racha, pero se veía que teníamos un equipo que daba para mucho más y al final pues bueno, yo creo que el tiempo también lo está diciendo. Javi, bueno, firmáis uno o uno más uno, desconozco las cláusulas de cada uno, pero ¿os veis tiempo en Mérida? Es decir, yo conozco, alguna vez le he hecho alguna pregunta a un futbolista como esta y me ha dicho, no, soy un poco culo inquieto, no me veo mucho tiempo en ningún lugar, ¿no? Ni aquí ni en ningún otro sitio, pero tal y como estáis viendo, ¿os gustaría o
O Gaika me puede decir, mira, yo tengo 29 años, me apetece otra excursión al extranjero para probar cosas distintas. ¿Cómo veis vuestro futuro más próximo en el fútbol? Yo no sabría decirte lo que yo sí sé que yo aquí, o sea, soy feliz, ¿no? Tengo estabilidad, estoy cerca de mi casa, en el club es todo bastante bueno, tienes esa tranquilidad, ¿no? Pero al final el fútbol da muchas vueltas, ¿no? No se sabe si yo tengo un año más de si el equipo está en segunda división. Si no soy jugador libre, pues si Bueno, llega alguna otra oferta cosa es que llegues libre a de final de renovar, temporada, ¿no? Claro. claro, o si llego o una renovación por parte del club, que yo Claro. tampoco he recibido nada todavía, o cuando llegue verano se verá, al final, bueno, hablar es hablar por hablar, porque quedan 6 meses en los que yo estoy centrado en Mérida No, además, en y ya esta está. categoría suele funcionar así las cosas, ¿no? Primera red, segunda red, las cosas funcionan normalmente así. Sí. Gaika, no es que. Es que eres más mayor, bastante más mayor que Javi, por eso te lo pregunto a ti. ¿Qué prevés tú para tu post-fútbol? ¿Tienes estudios? Sí, he estudiado ADE. ¿Y qué te gustaría? Pues si te soy sincero, es algo que siempre me ha inquietado, porque al final es lo que tú dices, el fútbol, por desgracia, acaba pronto y después del fútbol, pues siempre tienes que buscarte las habichuelas. Yo te veo como Más entrenador partiendo la pizarra y en un cabreo, te veo, ¿eh? a, No, a no, mí, olvídate, eso no. Eso no va a a pasar, mí, ¿no? a mí entrenador no me gusta, me parece que no está pagado ese trabajo. Ah, ¿cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido? O el que más te ha marcado, no voy a decir el mejor. Bueno, al final he compartido mucho con Aitor Calle, que es el entrenador que está ahora mismo otra vez en el Sestao, Sestao. y es una persona que cuando yo salí de mi lesión del cruzado, apostó por mí y me parece que no hay nada más bonito que una persona que ha confiado en ti, pues luego devolverle toda esa confianza. Y yo para él solo voy a tener palabras buenas y me parece un tío y un entrenador top. Bueno, pero no me has contestado qué piensas hacer en un futuro. Pues ya te digo, Cuando tú subas una foto al Instagram dentro de 15 años, ¿qué Gaika Martínez vamos a ver? pues espero que uno contento, pero Eso seguro, pero ¿haciendo de qué? no sé, seguramente me planteo que tendré que estudiar alguna, bueno, para ser funcionario o alguna cosa Oposición. así. Sí, una posición. No veo. Mi pareja, por ejemplo, ha sacado la posición de Hacienda y, pues bueno, yo creo que un poco seguir sus pasos. ¿Te gustaría cerca de tu tierra o eso te da igual? Sí, me gustaría en mi tierra, pues porque también mi pareja ha sacado la plaza ahí, entonces, Mejor, blanco y en botella. O sea, vamos, sí, por si eso. ya tenías opciones antes, ahora las tienes todas. Sí. Javi, tú eres muy joven, terriblemente joven, pero para ese futuro, ¿qué te gustaría? ¿Qué ves? Porque a ti No sí te sé, imagino partiendo una pizarra en el banquillo. A ti sí te sí, imagino. yo sí, como entrenador, mira que tengo el grado 1 y el grado 2 de entrenador, pero a día de hoy no creo que sea entrenador. ¿Estás estudiando algo o tú eres? No, ahora mismo no. Pero bueno, en un futuro sí que me veo algo relacionado con el deporte, a lo mejor preparador físico, profesor de educación física, o bueno, también he pensado y me he informado sobre alguna oposición de bombero, de policía, Bueno, algo así. a ambos os quedan, a Javi le queda más, pero a ambos os quedan todavía años para haceros esa pregunta, coño, los dos y todavía tenéis todavía fútbol por delante. Eh, ¿Y el romano qué os está pareciendo? Bueno, Eh, a mí me parece un pedazo de estadio y creo que la gente aprieta y la gente cuando lo necesitamos está. Pero a mí lo que más me gusta sobre todo es cuando viajamos fuera, que aunque sea 2, 3, 5 personas, Siempre hay. siempre hay. Y al final eso son desplazamientos muy largos, ahí al norte que encima hace mucho frío, con horarios muchas veces complicados. Pero bueno, creo que es una afición que está cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Gaika esta segunda vuelta la familia le va a ver un montón de veces. Porque todos los partidos los jugamos allí cerca de su familia, ¿no? Ya me podría haber tocado un poco más mezclado, pero Sí, sí, ha estado todo el trimestre sin verlos prácticamente, pero ahora ya te va a tocar. Te va a sí, tocar.
Sí, tenemos ahí todos seguidos, carrerilla. Y nada, yo un poco ahí lo de lo que ha dicho Lancho también, yo creo que es una afición que se hace escuchar y que tú lo notas cuando a la mínima que le das algo un poquito de comer, ellos te lo devuelven y la verdad es que yo creo que también por eso en el Romano pues se ve nuestra mejor versión. La salida de Álvaro, que todos contábamos con ella, dentro o fuera, yo creo que todos sabíamos que iba a ocurrir. ¿Motiva a un futbolista que está con él? Es decir, dice, hostia, pues si te ha llegado a la Liga Hypermotion, eh, yo no estoy tan lejos, ¿no? Como a veces puede parecer. Sí, yo creo que al final Álvaro es una persona que ha ido también picando desde abajo y, y yo creo que eso tiene que motivar a todo el mundo. Eh, Al final Álvaro yo creo que se lo ha ganado a base de trabajo y la verdad es que me alegro mucho por él. Javi, ¿con qué llenas el tiempo? ¿Ves mucho fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Ves más primera ref o primer nivel? No, primer nivel. No- hay otros compañeros que, bueno, no de este año, pero de otros cursos si recuerdo, no, ya tienes tantos Sí, compañeros por otros equipos, ¿no? Que al final acabas viendo todos esos partidos por verlos a ellos. O sea, tú el partido pero, del Madrid lo tienes pero fijo toda la semana, claro. sí, toda semana hay el Rayo también. Pero eso, a lo mejor en el autocar yo veo a muchos compañeros que están viendo partido de primera red y yo digo, "Puf, A tanto no no, no, llegas. a mí ponme uno de primera división". Es que Hombre, en mi segunda suelo ver solo primera división. el Rayo se está metiendo en problemas, ¿eh? El Rayo está en problemas gordos, sí. ¿Por qué? A ver, yo creo que no están problemas gordos, creo que hay equipos Bueno, bastante menor nivel, ¿no? sí, pero Pero, bueno, ostras, no sé si el jueves, domingo, ya sabemos que hace bueno, mucha gracia, pero luego jode, ¿no? es complicado, ¿no? Y hasta hace muy poco han estado en tres competiciones, ¿no? Con Copa del Rey. Al final, cuando tienes una plantilla de menos nivel, que al final lo de jueves, domingo, miércoles, domingo, eso quien te lo puede soportar. Pues equipos como el Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Más Al acostumbrados fin- a eso, claro. Claro, bueno, se ha visto con el Villarreal, ¿no? En Champions, al final tienes ahí, les cuesta más, una de las dos competiciones, y bueno, al Rayo le está costando ahora bastante, sobre todo en Liga. ¿Se mete el Athletic de mañana en la siguiente fase, Gaika? Eso espero. ¿Va tu familia al fútbol mañana o no? No, no, Ya no no están van. allí, ya no No. están. No, tampoco es el mejor año del Athletic en Liga, ¿eh? Como decía un médico del Sestao, las notas al final de junio. Eso lo decía mucho un expresidente del Mérida, eh, que las notas en mayo, él decía en mayo siempre. Lancho, ¿renovarías Vallecas o te lo llevas fuera? Yo me lo quedo en Vallecas. Yo creo que esa es una pregunta de cualquiera y más que sea allí, que es, eso te lo Es, va a decir. es esencia, o Es que de hecho sea, es el barrio. En Mérida hubo el proyecto hace 20 años de llevarse el estadio fuera y yo que no que yo no soy de Mérida, es que no me lo puedo imaginar fuera de Mérida. Yo vivo a 10 minutos del estadio y es que la zona ahí con al lado de la Albufera, entre edificios, es que Nada eso más es mítico que la calle Payaso Vallecas, Fofó. No hay nada Payaso más mítico. Fofo. ¿No firmamos el empate en el sábado en Avilés o sí? De coño, Bueno, un empatito fuera tampoco está mal del todo, ¿eh? hay que ganar ya, hay que tirar para arriba. Bueno, pues ojalá sea así. Chicos, muchas gracias por este ratito. Dale un abrazo a Cori, Gaika. Tú a cenar con tu chica. Y Muchas bueno, pues gracias. mucha suerte por esta estancia aquí en el Mérida. Muchas gracias por este rato. Muchas gracias, Javi. A ti. Chao. José Luis, lo han contado ya hace un rato. Al principio del programa han contado que ya han entrenado hoy con Sigurdur. De hecho, han contado que es un buen bicho, que es más alto que es igual de alto que Gaika Martínez, que no es tan fuerte. Quizás creo que ha sido Javi Lancho que ha dicho que no era tan fuerte, pero que sí era bastante alto y que les ha sorprendido sobre todo su capacidad de salto. Es lo que más han remarcado. Veremos cómo llega el bueno del islandés, ¿no? De Sigurdur Halsson. Fichaje de hoy del Mérida. Ya en lo que va de semana hemos firmado dos. Geo Almeida, Halsson. Yo creo que faltan al menos dos fichajes más de aquí al lunes. Pero bueno, eso ya veremos. Vendrá Slavi. A mí es un fichaje que me gusta. De hecho, con varios futboleros con los que suelo tuitear. Jimmy, no te sume, no jodas. Hostia, es verdad, tienes razón, tío. Madre mía, qué caraja. Jimmy, te lo sumo, muchas gracias, tío.
Gracias por avisar, te lo sumo. No sé, no. Es la garaja que tengo que no me da para más, coño. No me da para más. Porque es que está aquí. Además es que te juro que hubo varios que no sumé. Y luego los vi y dije, hostia, me he saltado este. Coño, pues también me he saltado el otro. Nada, ya estaba sumado. Yo sí espero un delantero más. Creo que el Mérida lo necesita además. A mí Slavi, como digo, con varios futboleros con los que voy hablando, lo dije hace un par de días o tres. Mira, a mí Slavi no me importaría. No me importaría. Me gusta más que Rojas. Rojas no me termina de convencer. Porque al final... sí compro ese perfil, creo que necesitamos un extremo de ese perfil, pero no tengo tan claro que Rojas pudiera aportar ahí. Pero a mí Slavi, sabiendo que viene de muy mala experiencia del Hércules, donde está aportando muy poco, de un fallido el año pasado en Villarreal, pero sí me convence para perfil Mérida. Sí me convence. 3 meses sin jugar, ha dicho José Antonio Reina, que ya, claro, desde octubre creo que ya sin jugar. Bueno, yo entiendo que no vas a titular el sábado. El sábado entiendo que repetiremos con Artola. Pero bueno, yo soy escéptico. Primero porque lo soy por naturaleza. Y es que no lo conozco de nada. Ojalá. La apuesta del club es muy importante, ¿eh? La apuesta del club ya hemos visto publicado que ha costado prácticamente el mismo importe que la salida de Álvaro. Por tanto, entiendo que bueno, y además que la ha firmado 2 años y medio. Me parece una apuesta tan importante como para tomárselo muy en serio. No es al final un futbolista que traes y que te puede salir bien o mal. Es que es una apuesta que por ese importe no te puede salir mal, porque sería un golpe duro, ¿no? Pero bueno, ojalá salga bien. Doncel se queda. Bueno, yo nunca he dudado que Doncel se iba a quedar. No he leído en ningún sitio que Doncel fuera a salir. Y yo tengo claro que va a seguir, sí. Si no hay movimientos, prioridad delantero con la senior o algo en el medio. No, para mí prioridad delantero. Mi prioridad es delantero, centro y extremo. Creo que son los 2 futbolistas que tiene que firmar el Mérida. Y no me vale que no vaya a haber movimientos. Tiene que haberlos. Si queremos realmente aspirar a lo que ha dicho el club, que es aspirar a playoff. Creo que con lo que hay, no te da. ¿No? Ya lo dijimos el domingo. Del Corral puede ser... Bueno, dices Corral, ¿no? Víctor Corral. Puede ser fichaje de invierno. A mí me gustó en Valdebeba sus minutos. Me gustó también... No espectacularmente, pero bueno, no me disgustó ante el Pontevedra, pero bueno. Sale Jacobo Martí. No creo que vaya a salir Jacobo Martí a ningún lugar, vamos. No creo. No creo que vaya a salir a ningún sitio. Es verdad que creo que Ángel lo puso hace una semana, pero luego creo que puso por el Córdoba, ¿no? Y el Córdoba firmó a Trigi el mismo día. No creo que salga. Bueno, familia, sábado 10, Slavio Chris Martínez. A ver, son futbolistas muy distintos. Y además, futbolistas que... ¿Ves más fácil la llegada de Slavi o la de Sofian? Veo más factible la de Slavi que la de Sofian. Creo que hay más opciones con Slavi que con Sofian. A mí como pareja no me hubiera disgustado, pero ya que tengo que elegir uno... Y es más, si yo tuviera que elegir uno a igualdad, esto es absurdo, porque no sabemos ni cuánto cobra, ni cuánto nos cuesta, nada, ¿no? Pero a mí si me das a elegir uno entre Sofian y Slavi, yo me quedo con Slavi. Y Sofian es un futbolista que yo en verano, creo que dije aquí que me hubiera gustado para el Mérida, pero me quedo con Slavi. Familia, espero que os haya entretenido esta horita con estos 2 chavales, con estos 2 mozos. Sábado, 10 de la mañana, previa del partido de Avilés de por la noche. ¿Crees que mañana? No. Creo que mañana no va a haber salida, ¿no? De hecho, creo que mañana no va a haber ni noticia. El problema de los que están viniendo es que van a tener que hacer su primera temporada. No tenemos tiempo para mucho más, Rafa, así que espero que espabilen en ese sentido. El sábado a las 10 de la mañana hacemos la previa del partido ante el Avilés. Hasta entonces, muchas gracias por este ratito. Sigamos entre todos haciendo Mérida.